Bienvenidos a Bendita Divinidad. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar sobre los 7 dones del Espíritu Santo. En particular sobre el don de la sabiduría. El Espíritu Santo es una entidad central en la fe cristiana, y se le atribuyen 7 dones específicos que representan las cualidades y poderes divinos que infunden los creyentes. A continuación, se presentan estos 7 dones del Espíritu Santo, abarcando una amplia gama de caracteres y expresiones para reflejar su diversidad. Don de la sabiduría: el Espíritu Santo otorga la sabiduría, permitiendo a los creyentes comprender y aplicar las enseñanzas divinas en su vida cotidiana. Este don les brinda la capacidad de tomar decisiones sagaces y justas, así como la habilidad de resolver problemas complejos. Don de la fuerza: el Espíritu Santo infunde en los creyentes una fuerza extraordinaria, que les permite superar las dificultades y las adversidades. Esta fuerza no proviene de su propia voluntad, sino que es un regalo divino que les permite seguir adelante incluso en momentos de desesperanza. Don de la fe: el Espíritu Santo fortalece la fe de los creyentes en Dios y en sus promesas. Este don les permite enfrentar las pruebas de la vida con confianza, al saber que Dios está siempre presente guiándolos. Don de la fructificación: el Espíritu Santo inspira en los creyentes la generosidad y el amor por sus semejantes. Este don les otorga la capacidad de producir frutos espirituales, como la paciencia, la bondad, la amabilidad, la paz, la benevolencia y la humildad. Don de la lengua: el Espíritu Santo puede dotar a los creyentes con el don de hablar en lenguas desconocidas, permitiéndoles comunicarse con Dios y con otros en un nivel más profundo. Este don no solo es una manifestación de la santidad, sino que también puede servir para testificar la presencia y el poder divino. Don de la interpretación de lenguas: acompañando el don de la lengua, el Espíritu Santo también puede otorgar el don de interpretar las lenguas desconocidas que sean habladas por los creyentes bajo el influjo de este don. Don de la profecía: el Espíritu Santo puede inspirar a los creyentes con visiones y revelaciones divinas, permitiéndoles compartir la palabra de Dios con sus semejantes. Este don les brinda la capacidad de transmitir mensajes inspirados por Dios, que pueden guiar y enriquecer a la comunidad cristiana. En resumen, los 7 dones del Espíritu Santo representan una combinación única de sabiduría, fuerza, fe, fructificación, habilidades lingüísticas y profecía, que juntos forman una expresión integral de la presencia y el poder divino en nuestras vidas. El don de la sabiduría es considerado uno de los 7 dones del Espíritu Santo. La sabiduría, tal como se describe en la Biblia, es vista como un regalo de Dios que otorga comprensión profunda y discernimiento espiritual para vivir una vida en armonía con su voluntad. Este precioso regalo divino trasciende el conocimiento humano y nos brinda una comprensión profunda y un discernimiento espiritual que son esenciales para vivir una vida en perfecta armonía con la voluntad de Dios. Cuando hablamos de sabiduría, no nos referimos a una simple acumulación de datos o información intelectual, sino a un conocimiento más profundo que proviene directamente de Dios. Es un tesoro espiritual que nos permite ver más allá de lo evidente y comprender las complejidades de la vida desde una perspectiva divina. La sabiduría divina es un regalo que Dios otorga amorosamente a aquellos que buscan su guía y dirección. Cuando oramos y abrimos nuestros corazones y mentes a Dios, permitiéndole moldearnos y transformarnos, Él nos concede este don maravilloso que nos capacita para tomar decisiones informadas y sabias. La sabiduría proporciona un discernimiento espiritual que nos ayuda a evaluar cada situación y tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Nos permite entender los propósitos eternos de Dios y nos guía en nuestro caminar diario. A través de la sabiduría, somos capaces de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso, lo esencial y lo insignificante. La sabiduría de Dios también nos enseña a vivir en armonía con los demás, promoviendo la paz, la justicia y la compasión. Nos impulsa a amar incondicionalmente, a perdonar generosamente y a brindar apoyo a aquellos que lo necesitan. La sabiduría nos permite actuar con humildad y paciencia en medio de desafíos y dificultades, confiando en que Dios está obrando en todas las circunstancias de nuestras vidas. La sabiduría divinal que nos ilumina y guía en nuestra relación con Dios y con los demás. A través de la sabiduría, podemos experimentar una vida plena y significativa, viviendo en perfecta armonía con la voluntad de nuestro Creador. Que busquemos constantemente este don invaluable, orando con fe y abriendo nuestros corazones para recibir la sabiduría divina que solo Dios puede otorgar. En el libro de Proverbios, se nos anima a buscar la sabiduría y a valorarla más que a las riquezas terrenales, ya que se la considera un tesoro eterno que conduce a la rectitud y fructifica en bendiciones para aquellos que la poseen.
La sabiduría también se personifica en muchos pasajes bíblicos como un atributo divino que existía desde antes de la creación del mundo. Nos ofrece una perspectiva profundamente reveladora sobre el valor y la importancia de la sabiduría. Este libro bíblico nos insta a buscar la sabiduría y a considerarla como un tesoro invaluable que supera con creces las riquezas materiales del mundo. La sabiduría es retratada como un don supremo que conduce a la rectitud y que trae abundantes bendiciones a aquellos que la abrazan con humildad y diligencia en sus vidas. La sabiduría no es simplemente un conocimiento intelectual, sino un regalo divino que procede directamente de Dios. Es vista como un atributo sagrado que existía mucho antes de la creación del mundo, revelando así su naturaleza eterna y trascendente. Esta comprensión nos invita a considerar la sabiduría como algo más que simples consejos o principios morales, es una fuerza espiritual que emana de la misma fuente de toda la existencia. Cuando valoramos la sabiduría por encima de las riquezas terrenales, reconocemos su influencia transformadora en todas las áreas de nuestras vidas. Nos guía hacia la toma de decisiones sabias y nos capacita para enfrentar los desafíos cotidianos con una perspectiva divina. La sabiduría nos orienta hacia la rectitud, la justicia y la compasión, moldeando nuestro carácter y nuestras acciones de acuerdo con los principios eternos de Dios. Asimismo, la sabiduría es descrita en la Biblia como un tesoro que fructifica en bendiciones para aquellos que la poseen. Esta imagen nos revela que la sabiduría no solo nos beneficia individualmente, sino que su influencia se extiende hacia los demás, produciendo frutos de amor, paz y armonía en nuestras relaciones y en nuestra sociedad en general. Al abrazar la sabiduría, nos convertimos en canales vivos de bendición para aquellos que nos rodean. El llamado a buscar la sabiduría y valorarla por encima de las riquezas terrenales es una invitación a sumergirnos en la fuente misma de la verdad y el entendimiento divinos. Al hacerlo, nos abrimos a la posibilidad de experimentar una vida plena y significativa, en la que cada decisión, cada palabra y cada acto estén impregnados de la sabiduría que proviene de lo alto. Que busquemos constantemente este precioso tesoro, reconociendo que en él encontramos una guía segura para caminar en la senda de la rectitud y la bendición, en perfecta armonía con el plan divino para nuestras vidas. En el contexto del Nuevo Testamento, el apóstol Santiago nos insta a pedir a Dios con fe para recibir sabiduría, prometiendo que Él la dará generosamente sin reprochar. En su epístola, nos brinda una exhortación poderosa al animarnos a pedir a Dios con fe para recibir sabiduría. Esta invitación nos muestra que la sabiduría no es simplemente un logro intelectual, sino un don espiritual que proviene de Dios mismo. La promesa de que Dios dará generosamente esta sabiduría sin reproche alguno demuestra su deseo de equiparnos con este precioso regalo para enfrentar los desafíos de la vida con perspectiva divina y entendimiento claro. Encontramos valiosas enseñanzas sobre la sabiduría que nos revelan su profunda importancia en la vida cristiana. El apóstol Pablo también hace referencia a la sabiduría en sus cartas, mostrando cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en el misterio de Cristo y en la revelación del plan divino para la redención de la humanidad. A través de sus epístolas, nos ofrece revelaciones profundas sobre la sabiduría divina. Él nos lleva a comprender cómo la sabiduría de Dios se manifiesta en el misterio de Cristo y en la revelación del plan divino para la redención de la humanidad. A través de sus escritos, Pablo nos insta a buscar la sabiduría que trasciende el conocimiento humano, invitándonos a sumergirnos en la comprensión de la obra redentora de Cristo y en la revelación del plan eterno de Dios para restaurar la comunión perdida con la humanidad. Al unir estas enseñanzas del apóstol Santiago y del apóstol Pablo, vemos que la sabiduría no solo es una cualidad deseable, sino esencial para vivir una vida arraigada en la fe cristiana. Al buscar la sabiduría de Dios, nos capacitamos para comprender las verdades espirituales, discernir entre lo correcto y lo incorrecto, tomar decisiones sabias que reflejen los valores del reino de Dios y caminar en unidad con su voluntad para nuestras vidas. Esta comprensión nos lleva a valorar la sabiduría como un don divino que no solo enriquece nuestra experiencia personal, sino que también nos capacita para ser agentes de transformación en el mundo que nos rodea. Al abrazar la sabiduría de Dios, nos convertimos en instrumentos de su gracia, amor y justicia, siendo portadores de luz y esperanza para aquellos que buscan dirección y orientación en medio de las complejidades de la vida. Así es que las enseñanzas del apóstol Santiago y del apóstol Pablo nos recuerdan que la sabiduría divina es un regalo accesible para todo aquel que busca, pide y confía en Dios. Nos alientan a sumergirnos en la búsqueda de esta sabiduría que trasciende los límites de la comprensión humana, confiando en que, a través de ella, seremos fortalecidos, guiados y capacitados para vivir una vida que honra a Dios y sirva a los demás en amor y verdad. La sabiduría también se vincula estrechamente con el temor del Señor, que se entiende como un profundo respeto, reverencia y sumisión a Dios. Este temor no implica miedo,
sino una actitud de reverencia y adoración que conduce a la obediencia y al seguimiento de los caminos justos de Dios. La sabiduría, un don celestial que se ancla en la comprensión profunda del mundo y de la vida misma, se entrelaza íntimamente con el concepto del temor del Señor. Esta integración nos guía hacia un entendimiento más amplio de la esencia de la sabiduría y su relación con nuestra relación con Dios. Cuando hablamos del temor del Señor, no nos referimos a un miedo paralizante o aterrante, sino a un profundo y reverente respeto hacia la divinidad. Esta reverencia conlleva una humildad subyacente que nos posiciona en sumisión ante la grandeza y la santidad de Dios, reconociendo nuestra dependencia de su gracia y amor incondicional. Este tipo de temor nos lleva a alejarnos del orgullo y la autosuficiencia, y nos inclina hacia una actitud de rendición y entrega a la voluntad soberana de Dios. En este sentido, la reverencia hacia Dios impulsa nuestro deseo de alinearnos con sus preceptos y principios justos. Nos conduce a buscar la obediencia como una expresión natural de nuestro temor reverencial hacia Él. Este temor nos lleva a acercarnos a los caminos de rectitud y justicia trazados por Dios, desviándonos de la senda del pecado y la iniquidad. Además, el temor del Señor nos motiva a adorar a Dios con todo nuestro ser, reconociendo su grandeza, bondad y amor infinito. Nos impulsa a buscar una comunión más profunda con Él, a través de la oración, la meditación en su palabra y una vida de adoración auténtica. Esta actitud de reverencia y adoración nos conecta con la esencia misma de la sabiduría, ya que nos coloca en una posición de receptividad y apertura a la guía divina, permitiendo que la sabiduría de Dios moldee nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Por lo tanto, la sabiduría, en su esencia más pura, está intrínsecamente ligada al temor del Señor, inspirándonos a vivir vidas que reflejen el carácter y la voluntad de Dios. Este temor nos capacita para discernir entre lo correcto y lo incorrecto, enfrentar los desafíos con sabiduría divina y cultivar una relación íntima con nuestro Creador. En última instancia, el temor del Señor infunde nuestra búsqueda de sabiduría con un sentido de propósito y dirección, guiándonos hacia una vida que honre a Dios y sirva a los demás con amor y verdad. En la vida diaria, el don de la sabiduría capacita a los creyentes para tomar decisiones informadas, adoptar una perspectiva espiritual sobre las circunstancias y comportarse con compasión y amor. Además, se cree que la sabiduría divina proporciona discernimiento para comprender las Escrituras y aplicar sus enseñanzas en todos los aspectos de la vida. La vida cotidiana se ve enriquecida y transformada por el don supremo de la sabiduría. Esta virtud otorga a los creyentes la capacidad de tomar decisiones fundamentadas, impregnadas de una perspectiva espiritual que trasciende las circunstancias terrenales. La sabiduría no solo influye en las elecciones prácticas, sino que también moldea la actitud y el comportamiento, infundiendo compasión y amor en las interacciones diarias. La sabiduría divina se manifiesta como un faro de discernimiento, permitiendo a quienes la poseen comprender las Escrituras en su profundo significado y aplicar sus enseñanzas de manera integral en cada faceta de la existencia. Este discernimiento va más allá de una simple comprensión intelectual, abarca una percepción espiritual que ilumina el camino de la fe, guiando a los creyentes hacia una vida alineada con la voluntad de Dios. En el ámbito práctico, la sabiduría dirige las decisiones cotidianas, desde las más simples hasta las más trascendentales. A través de este don, los individuos encuentran la claridad necesaria para evaluar situaciones complejas, sopesar opciones y actuar con prudencia. La sabiduría ofrece una lente a través de la cual se pueden analizar los desafíos cotidianos, fomentando una respuesta informada y equilibrada. Además, la presencia de la sabiduría en la vida diaria se manifiesta en una perspectiva más amplia y compasiva hacia los demás. Los portadores de esta virtud ven más allá de las apariencias superficiales, comprendiendo las profundidades del corazón humano y respondiendo con empatía y altruismo. La sabiduría nutre la capacidad de sostener relaciones sólidas, construidas sobre cimientos de comprensión y generosidad. En el entorno espiritual, la sabiduría divina es un faro que ilumina el camino de la fe, proporcionando un marco de comprensión para las verdades eternas contenidas en las Escrituras. A través de este don, los creyentes reciben la gracia de interpretar las enseñanzas sagradas con claridad y aplicarlas en sus vidas de manera coherente y cohesiva. La sabiduría no solo enriquece la comprensión intelectual de las Escrituras, sino que también las vivifica en el día a día, transformando principios teóricos en prácticas vivenciales. La sabiduría es un don que trasciende los límites de la mente y el corazón, permeando cada aspecto de la vida diaria con su influencia transformadora. Desde la toma de decisiones hasta la interacción con los demás, desde la comprensión de las Escrituras hasta la aplicación de sus enseñanzas, la sabiduría divina se erige como una guía luminosa que ilumina el caminar de los creyentes, enriqueciendo sus vidas con comprensión, compasión y amor.
El don de la sabiduría es un regalo invaluable que Dios ofrece a sus seguidores para guiarlos en la comprensión de su voluntad, discernimiento espiritual y una vida de rectitud y amor. Es una manifestación del amor y la gracia divina que capacita a los creyentes para vivir una vida conforme a los principios y valores del reino de Dios. El don de la sabiduría, otorgado por Dios a sus seguidores, representa un tesoro invaluable en el camino de la fe. Esta dádiva sagrada no solo ilumina el entendimiento humano, sino que también capacita a los creyentes para discernir la voluntad divina en medio de las complejidades de la vida cotidiana. La sabiduría se manifiesta como una guía espiritual que orienta a los individuos hacia una existencia marcada por la rectitud, el amor y la comprensión profunda de los principios y valores del reino de Dios. En su esencia, el don de la sabiduría es un reflejo del amor y la gracia divina, ofreciendo a los creyentes la capacidad de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta manifestación del amor de Dios se convierte en una herramienta transformadora que trasciende las limitaciones humanas, abriéndoles a los creyentes un camino de luz y comprensión que ilumina cada aspecto de sus vidas. La sabiduría divina, al ser recibida y cultivada en el corazón de los creyentes, les permite discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo valioso y lo superficial, lo eterno y lo efímero. A través de este discernimiento espiritual, los individuos son capacitados para tomar decisiones informadas, basadas en la perspectiva celestial que ofrece la sabiduría, en lugar de ser influenciados únicamente por las circunstancias terrenales. Asimismo, la sabiduría infunde a los creyentes con la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos de la vida diaria con dignidad, compasión y amor. Capacita a las personas para interactuar con los demás desde una postura empática y comprensiva, nutriendo así relaciones basadas en el respeto mutuo y la benevolencia. En el ámbito espiritual, la sabiduría guía a los creyentes en la comprensión y aplicación de los principios divinos contenidos en las Escrituras. Este don no solo abre las puertas del conocimiento teórico, sino que también vivifica las enseñanzas sagradas, permitiendo que influyan profundamente en la forma en que los creyentes viven sus vidas y se relacionan con el mundo que les rodea. El don de la sabiduría es un regalo precioso que Dios ofrece a sus seguidores, dotándolos con una brújula espiritual que les guía en la búsqueda de su voluntad, un discernimiento claro para transitar los caminos de la vida, y una influencia transformadora que modela sus actitudes y acciones en consonancia con los principios y valores divinos.